pastel de zucchini. Ingredientes para un plato de 4 personas: una cebolla, un ají verde, 3 cucharadas de aceite, medio pocillo de tomate triturado, 3/4 kilogramos de zucchini, sal, pimienta, albahaca a gusto, queso sardo rallado, 3 huevos, puré en copos de papas ya preparado o preparar un puré de papas que sea casero. Preparación: picar la cebolla y el ají y rehogarlos en aceite hasta que estén tiernos. Agregar el tomate y los zucchini previamente cortados en rodajitas. Condimentar con sal, pimienta y una cucharada de albahaca fresca picada. Cocinar tapado a fuego hasta que estén cocidos, pero al dente. Retirar del fuego y mezclar delicadamente con los huevos y el queso rallado. Preparar el puré siguiendo las indicaciones del envase, pero con solo 650 centímetros cúbicos de agua. Armar el pastel colocando la mitad del puré en una asadera enmantecada, alisando la superficie con una cuchara húmeda. Acomodar encima la preparación de zucchini y cubrir con el resto de puré. Rociarlos con manteca derretida y gratinar en horno caliente hasta dorar. Colchón de arvejas. Ingredientes: una cebolla grande, 4 cucharadas de aceite, una lata de tomates, una lata de arvejas, 3 huevos, sal, pimienta y una pizca de azúcar. Preparación: picar la cebolla, dorarla en aceite, agregar una lata de tomate picado, condimentar con sal, pimienta y una pizca de azúcar. Cocinar unos minutos y añadir la lata de arvejas escurridas. Mezclar. Batir los huevos, condimentarlos un poco, verter sobre las arvejas, dejar cuajar, dar vuelta como para hacer una tortilla y completar la cocción del otro lado. Si prefiere, se hacen 2 o 3 huecos en la mezcla de arvejas, se vierten los huevos enteros, se salan y se dejan cocinar hasta que la clara haya cuajado. Luego, servir. Nidos de puré con salsa. Con estos ingredientes, usted logrará una preparación para 6 personas. 1,5 kilos de papas, 300 gramos de carne picada, 100 gramos de manteca, 200 gramos de hongos secos, media cebolla, una cucharada de conserva de tomate, caldo, aceite, sal y nuez moscada. Preparación: se ponen en remojo los hongos en agua fría. Se rehoga la cebolla en 30 gramos de manteca y en 4 cucharadas de aceite. Se añaden la carne picada y los hongos bien lavados, escurridos y picados. Se sazona con sal y, si se quiere, con pimienta y se deja rehogar durante unos minutos. Luego se añade la conserva de tomate diluido en un cucharón de caldo caliente. A continuación, se tapa el recipiente y se deja cocer la salsa durante 1 hora aproximadamente a fuego más bien lento. Se remueve con frecuencia y, si es necesario, se añade más caldo caliente. Mientras se cuece la salsa,
Se prepara el puré con manteca y sal y un poco de nuez moscada. Se coloca el puré en una manga de boquilla ancha y se deja caer el puré formando nidos. Se rellena el hueco de cada nido con la salsa preparada. Si se quiere, se puede espolvorear los nidos con queso rallado. Se introduce la fuente en el horno hasta que la superficie de los nidos se haya dorado ligeramente. Si sobrara un poco de salsa, se coloca dentro de la fuente a los costados de los nidos. Chauchas a la crema. Ingredientes: medio kilogramo de chauchas, 2 cucharadas de manteca, una pizca de azúcar, una cucharada de harina, una cema, una cucharadita de jugo de limón, sal, nuez moscada y pimienta a su gusto. Preparación: cocinar las chauchas en agua hirviendo con sal y una pizca de azúcar. Aparte, poner en una cacerola una cucharada de manteca, la harina y desleír con una taza de agua en que se cocinaron las chauchas. Cuando la salsa esté cremosa, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el jugo de limón y la yema. Escurrir las chauchas y saltearlas en la manteca restante. Luego, ponerlas en una fuente y cubrirlas con la salsa. Sombreritos de champiñones. Ingredientes para este plato, el cual luego podrá ser degustado por 4 personas. 4 tomates para ensalada, 8 champiñones del tamaño similar a los tomates, 130 gramos de atún, 2 cucharadas de queso rallado, 2 filets de anchoas, miga de 2 pancitos duros, nuez moscada, unas ramitas de perejil, leche, pimienta y sal. Preparación: se pone a ablandar la miga de los pancitos en un poco de leche. Se cortan los tomates lavados por la mitad, sin semilla, y se lo coloca sobre una fuente. Se cortan los tallos de los champiñones, se les quita la cutícula que los cubre. Se lavan los sombreritos y los tallos varias veces de forma que no quede nada de tierra. Se vacían un poco los primeros, formando pequeños huecos que después se rellenarán con una pasta. Se pican finamente los tallos, junto con el perejil, el atún y las anchoas. Se pone el picadillo en un bol y se añaden la miga de pan exprimida y desmenuzada, el queso rallado, una ralladura de nuez moscada, sal y pimienta. Se mezcla bien la pasta y con ella se rellenan los sombreritos de los champiñones y se van colocando sobre los tomates. Si se quiere, se pueden adornar con pepinillos en vinagre cortados en rodajas que se colocan alrededor y con rodajas de huevo duro puestas sobre la pasta y una aceituna negra que completará el efecto decorativo.
Budín de arroz con champiñones. Este plato es para 4 personas. Ingredientes: 400 gramos de arroz, 3 cubitos de caldo de carne, 100 gramos de manteca, media cebolla, 600 gramos de champiñones, 4 cucharadas de queso rallado y sal. Preparación: se corta el extremo del tallo de los champiñones y se raspan. Luego, se lavan y se secan con un paño de cocina. Se apartan algunos para decorar el budín, se pican los demás y aparte también se pica la cebolla. Se pone la cebolla a fuego con 50 gramos de manteca, añadiendo algunas cucharadas de agua. Se añaden los champiñones picados, pasados algunos minutos, cortados en rodajas. Se sala la salsa y se remueve de vez en cuando. Si hiciera falta, se le agrega un poco de agua caliente. Pasados 15 minutos, se saca de la cacerola la mitad de la salsa que se utilizará para rellenar el agujero central del budín. Se apartan los champiñones cortados en rodajas para decorar. A continuación, se echa el arroz en el resto de la salsa y se remueve con una cuchara de madera. Se vierte el caldo caliente sobre el arroz y se deja cocer 18 minutos. Esta preparación debe quedar bien espesa. Se añaden 40 gramos de manteca y el queso. Se coloca todo en un molde de orificio central, untado con manteca, y se introduce en horno 5 minutos. Se desmolda, se decora con los champiñones cortados y se rellena el orificio con la salsa que se apartó. Zanahorias con caldo. Ingredientes: 1 kilogramo de zanahorias, 50 gramos de manteca, caldo, unas ramitas de perejil, harina, azúcar y sal. Preparación: se raspan las zanahorias, se lavan y se cortan en trocitos de unos 3 centímetros. Se derrite la manteca, se añaden las zanahorias, se salan y se agrega una cucharadita de harina y otra de azúcar y se cubren con caldo o bien con agua en la que se habrá disuelto un cubito de caldo de carne. Una vez terminada la cocción, se espolvorean con perejil picado. Arrolladitos de ají. Con estos ingredientes logrará un plato para 4 personas. 4 ajíes grandes, uno de cada color. 2 yemas de huevo. Anchoas en aceite. Un limón, aceite y sal. Preparación: para este plato se puede utilizar ajíes frescos o en aceite. Se lavan los ajíes enteros, se secan y luego se chamuscan cada uno en la llama, haciéndolos girar continuamente. A medida que se vayan asando, se les quita la piel, después se lavan y se secan. Si de esta forma no quedan blandos, se ponen en una sartén un poco de aceite y se los coloca unos minutos hasta que la pulpa esté blanda como para enrollarse. Se baten las yemas y se le añade un poco de sal, removiendo siempre, y se va agregando el jugo de limón gota a gota y alternativamente aceite en forma de hilo hasta obtener una mayonesa más bien líquida. Se cortan los ajíes por la mitad, se le quitan las semillas, se hacen tiras y se les coloca encima de cada una de ellas, a lo largo, una anchoa en aceite y se enrolla luego. Se cierran los arrolladitos con un palillo. Cuando estén todos preparados, se colocan en una fuente
Se cubren con la mayonesa y si hay que esperar un poco antes de servirlos, se ponen en la heladera cubriéndolo con un papel manteca. Zapallitos rellenos con arroz. Ingredientes: 4 zapallitos largos, 300 gramos de arroz, 100 gramos de manteca, unas ramitas de perejil, media cebolla, una mozzarella grande, 2 cucharadas de aceite y sal. Preparación. Se cuecen los zapallitos en agua hirviendo salada. Se escurren un poco duros, se dejan enfriar, se cortan por la mitad, a lo largo, y se les quita la pulpa. Se rehogan unos minutos en 70 gramos de manteca. En una fuente térmica se rehoga en la restante manteca y el aceite la cebolla picada. Se echa en la fuente el arroz limpio, se rehoga y cuando esté ligeramente tostado se cubre con 750 centímetros cúbicos de agua hirviendo salada. Se introduce el recipiente en el horno a una temperatura media de 175 grados y se deja 18 minutos. Una vez terminada la cocción, los granos de arroz deberán quedar sueltos. Se incorpora después el perejil picado. Se rellenan los medios zapallitos con el arroz, se pone uno junto al otro en la fuente y se coloca sobre ellos la mozzarella cortada en cubitos. Se vierte encima la manteca en la que se han rehogado los zapallitos. Se introduce la fuente en el horno caliente y se deja hasta que la mozzarella se haya fundido. Arvejas al jamón. Ingredientes: una lata de arvejas, una cebolla picada fina, un ají picado fino, una cucharada de perejil picado, una lata de tomates al natural, 200 gramos de jamón crudo o cocido en daditos, sal, pimienta, 2 huevos duros cortados en rodajas, aceite en cantidad necesaria. Preparación. Verter el aceite en una sartén y dorar en él la cebolla y el ají. Una vez dorados, agregar los tomates apenas picados y el perejil. Revolver bien y condimentar con sal y pimienta. Cocinar lentamente con la sartén tapada durante 10 minutos. En este momento, incorporar las arvejas y el jamón, dejando cocinar 10 minutos más. Al servir, colocar encima las rodajas de huevo duro. Tomates rellenos con arroz. Ingredientes: 6 tomates grandes, no muy maduros, 150 gramos de arroz, 50 gramos de manteca, un puñado de arvejas, 4 cucharadas de queso rallado, un vaso de caldo, una cápsula de azafrán, unas hojitas de tomillo, 4 cucharadas de aceite, pimienta y sal. Preparación. Se cortan los tomates quitándoles una capa de la parte superior y se les quitan las semillas y la pulpa.
se sazonan con sal y pimienta en el interior y se disponen en una fuente para horno enmantecada. Se mezclan las arvejas, si son de lata, como están, con la pulpa del tomate retirada anteriormente. Se agrega el tomillo, el arroz previamente hervido durante 15 minutos, el queso rallado, un poco de sal, 2 cucharadas de aceite y el caldo en el que se habrá disuelto el azafrán. Se remueven bien los ingredientes y se coloca la preparación en los tomates. Se rocían estos con el aceite restante y varios copitos de manteca. Se cubren luego con las tapas que se cortaron al principio y se coloca sobre la fuente una hoja de papel manteca. Se mete la fuente en el horno a 175 grados, dejándola 30 minutos aproximadamente. Se presentan los tomates rellenos a la mesa calientes y se acompañan con vino blanco seco. Chauchas con gruyère. Este plato es para 6 personas con estos ingredientes: 1 kilogramo de chauchas, media cebolla, 200 gramos de gruyère, 2 cucharadas de queso rallado, 2 cucharadas de harina, 500 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de manteca, nuez moscada, 1 cucharada de aceite y sal. Preparación. Se unta con manteca una fuente para horno. Se le cortan los extremos a las chauchas, se les quita los hilos y se lavan. Se ponen en una cazuela 50 gramos de manteca y aceite. En cuanto se haya derretido la manteca, se añade la cebolla picada y se rehoga. Se incorporan a continuación las chauchas bien escurridas y se salan. Se tapa la cazuela y se deja cocer lentamente, agregando, si fuera necesario, un poco de caldo caliente o agua. Mientras tanto, se va preparando la salsa bechamel. Se derrite en una cazuela la manteca restante, se añade la harina y se deja dorar ligeramente. Se vierte poco a poco la leche caliente. Se añade una ralladura de nuez moscada, se sala y se deja cocer durante 5 minutos. Se agrega la bechamel sobre las chauchas y se remueve bien. Se coloca todo en una fuente para horno, se empareja, se espolvorea con queso rallado y se pone encima el queso gruyère previamente cortado en fetas chicas y grandes. Se disponen estas formando un enrejado sobre la verdura. Se mete la fuente en el horno a 157 grados y se deja unos 15 minutos hasta que el queso se vaya derritiendo. Corazones de alcauciles en salsa. Los ingredientes son 8 alcauciles, 1 cucharada de harina, 1 taza de caldo de aproximadamente 250 centímetros cúbicos, 50 gramos de manteca, unas ramitas de perejil, una yema, un limón, pimienta y sal. Preparación. Se lava y se pica el perejil.
A los alcauciles se les quitan las hojas y se dejan solo los corazones. Se pone el fuego una olla con agua y sal. Se añade el jugo de medio limón y el medio limón partido en trocitos. En cuanto el agua rompa el hervor, se echan los alcauciles. Se sacan a media cocción y se cortan en forma de gajos. En una cazuela se derrite la mitad de la manteca, se añaden los alcauciles y se dejan rehogar, acabando así de cocerlos. Una vez listos, se dejan al calor. En otra cazuela se derrite la manteca restante, se echa dentro la harina revolviendo con cuchara de madera. Después se incorpora el caldo hirviendo y el perejil picado. Se deja cocer despacio hasta que la salsa tenga la consistencia de una crema. Se retira luego del fuego, se añade la yema mezclando enérgicamente. El jugo de medio limón restante, se agrega sal y se agrega pimienta. En el momento de presentar el plato, se vierte la salsa sobre los alcauciles. Alcachofas rellenas. Ingredientes que se necesitan: 6 alcachofas, 150 gramos de tocino picado, perejil, ajo, pan rallado, tocino en rodajas, 250 gramos de zanahoria en tiritas, una cebolla en rodajas, manteca, medio vaso de vino blanco, medio litro de caldo, sal, pimienta, maicena y mondadientes. Preparación: corte los tronquitos y las puntas de las alcachofas. Cueza en agua salada, hirviendo. Escúrralas y ahuéquelas en el centro. Rellénelas con el tocino picado y mezclado con perejil y ajo picado y pan rallado para unir. Luego, envuelva cada alcachofa en 2 rodajas de tocino dispuestas en cruz, sosteniéndolas con un mondadientes. Cubra el fondo de una cacerola con las zanahorias y la cebolla. Agregue trocitos de manteca y disponga encima las alcachofas. Moje con medio vaso de vino blanco y con el caldo. Condimente con sal y pimienta y cueza durante 1 hora con la cacerola tapada. Para servir, quite el tocino, cuele el líquido de cocción y espéselo con un poco de maicena disuelta en agua fría. Bañe con esta salsa a las alcachofas. Para lograr un plato más delicado y fino, reemplace la panceta por jamón y no quite las rodajas para servir, sino solamente los mondadientes. Ajíes rellenos. Ingredientes: 4 ajíes grandes, 100 gramos de pan rallado, 1 cucharada de queso rallado, 5 filets de anchoas en aceite, 1 pepino en vinagre, 4 aceitunas verdes, 4 aceitunas negras, 1 cebolla pequeña, 4 tomates maduros, unas ramitas de perejil, orégano, pimienta, aceite y sal. Preparación: se sumergen unos segundos los ajíes en agua caliente para quitarles la piel. Se cortan, lavan y secan.
salándolos un poquito. Se descarozan las aceitunas. En una cacerola se colocan 76 gramos de pan rallado. Se añade el perejil picado, las aceitunas picadas, se unen las anchoas también picadas, orégano, pimienta, aceite y se remueve todo bien. Se sala. Con esta preparación se rellenan los medios ajíes. Se pica finamente la cebolla, se pican los tomates, se ponen en la fuente de horno los ajíes rellenos y en el fondo los tomates y la cebolla picada. Se rocía todo con abundante aceite. Se introducen a horno caliente, 180 grados, durante unos 50 minutos aproximadamente. Durante la cocción, se rocía de vez en cuando con el jugo recogido en el fondo. Este plato también se puede cocer en una cacerola sobre la llama en lugar de horno. Se acompaña con un pedazo de carne y vino tinto a temperatura ambiente. Berenjenas rellenas al horno. Ingredientes: berenjenas, cebolla picada, aceite o manteca, pan mojado en leche, un huevo crudo, queso rallado, perejil, ajo picado y nuez moscada. Preparación. Se cortan primeramente las berenjenas y se les quita la pulpa. Se pone a hervir en una cacerola con un poco de sal. Aparte, se toma la pulpa y se pica con la cebolla y se fríe todo junto. Se deja enfriar y se le agrega el pan mojado en leche, queso rallado, perejil picado, un ajo picado, un huevo duro y la pizca de nuez moscada. Una vez revuelto todo bien, se rellenan las berenjenas y se ponen en una fuente previamente enmantecada en el horno. Cuando estén a punto, se las saca unos segundos y se les pone encima un poco de queso fresco. O si no, se les puede poner un poco de salsa, ya sea tuco o salsa blanca. Berenjenas en aceite. Ingredientes: berenjenas, ajo, orégano, ají molido, sal, aceite y vinagre. Preparación. Se cortan primeramente las berenjenas, se salan las fetas y se ponen en una fuente con sal. Se deja estar de esta manera un día o día y medio. Luego, se aprietan bien hasta dejarlas secas. No debe quedar agua de ninguna manera. Se pone vinagre a hervir y se le agregan las berenjenas. Luego de unos minutos, se sacan y se dejan escurrir perfectamente bien. Una vez escurridas, se ponen en un tarro con ajo bien picado, orégano y ají molido. Se cubre todo con aceite en gran cantidad. Berenjenas fritas. Con estos ingredientes, usted logra una preparación para 6 personas. 6 berenjenas grandes, aproximadamente 1 kilo. 200 gramos de queso gruyère. 150 gramos de pan rallado. 3 huevos. 3 cucharadas de harina. Aceite, sal
y aceite para freír. Preparación. Se pelan las berenjenas y se parten en rodajas de medio centímetro de espesor. Se salan ligeramente y se colocan en un colador para que se escurren totalmente el agua amarga de las berenjenas. Se corta el queso, primero en fetas y luego en discos del tamaño de las rodajas de las berenjenas. Se baten en un bol los huevos enteros con una pizca de sal. Se secan cuidadosamente las berenjenas con un paño y se coloca un disco de queso entre dos rodajas. Se oprimen ligeramente entre las manos, se pasan por harina y después por los huevos batidos y finalmente por pan rallado. Se pone al fuego una sartén con bastante aceite. Cuando está caliente, se colocan las berenjenas rellenas. Se procura que no se superpongan en el fondo de la sartén, pues podrían pegarse entre sí. Han de freírse, por tanto, en varias veces. Se dejan dorar por ambos lados y luego se sacan con una espumadera. Se ponen sobre un papel para que se absorba el aceite y se colocan después en una fuente cubierta con una servilleta, sazonándolas con sal. Deben servirse cuando estén bien calientes porque el queso al enfriarse se endurece. Berenjenas a la italiana. Con estos ingredientes, usted podrá lograr un plato para 4 personas. 4 berenjenas medianas, 100 gramos de carne picada, 100 gramos de salchichas, 50 gramos de queso rallado, 500 gramos de tomates o 250 gramos de tomates al natural, 3 huevos, pan rallado, una mozzarella grande, manteca, unas ramitas de albahaca, un puerro, un poco de harina, nuez moscada, aceite y sal. Preparación. Se quitan las puntas de las berenjenas, se pelan, se cortan y se lavan. Se salan y se dejan durante 30 minutos. Se corta la mozzarella en fetas del mismo tamaño que las berenjenas. Se coloca en un recipiente la carne picada, la salchicha en trocitos, el queso rallado, la albahaca picada, un huevo, una ralladura de nuez moscada, sal y una cantidad de pan rallado suficiente para obtener una pasta de consistencia media. Se escurren las fetas de berenjenas, se coloca entre cada dos de ellas una mozzarella y se extiende sobre esta un poco del compuesto preparado. Se presiona cada berenjena entre las manos, se pasa por harina, después por los restantes huevos batidos y finalmente por pan rallado. Se pone en una sartén aceite y cuando esté bien caliente se ponen las berenjenas. Se dejan dorar por ambos lados. Con el puerro picado, el copo de manteca, los tomates previamente pelados y salados, se prepara una salsa que se dejará espesar haciéndola hervir a fuego lento. Una vez terminada la cocción, se dispone en el fondo de una fuente para horno un poco de salsa. Se colocan las berenjenas, se cubren con la salsa restante y se introducen en horno ya caliente dejándolas unos minutos. Barquitos de zapallitos. Este es un plato
que lograrán probar 4 personas con los siguientes ingredientes: 1 kilogramo de zapallitos tamaños medianos, 100 gramos de jamón cocido, 80 gramos de manteca, 50 gramos de queso rallado, 1/4 litro de leche, la miga de un pancito, unas cucharaditas de harina, un huevo, un ramito de albahaca, aceite, pimienta y sal. Preparación. Se pone el pan en leche a remojar. Se derriten la manteca en una cacerola, se añade la harina y se mezcla. Apenas se haya dorado ligeramente, se incorpora la restante leche hervida, se sala y se deja hervir durante 5 minutos. Se retira la cacerola del fuego, se vierte la salsa blanca en un bol, se añaden el queso rallado, el jamón picado muy fino, la albahaca igualmente picada, la miga del pan y el huevo. Se cortan los extremos de los zapallitos, se lavan y se extrae un poco de la pulpa. Se rehoga en 25 gramos de manteca. Se sala y cuando el agua que se forme se haya evaporado, se une a los demás ingredientes. Se prueba el relleno y se le añade sal y pimienta. Se fríen los zapallitos en una sartén con aceite bien caliente y un poco de manteca. Cuando se hayan ablandado ligeramente, se escurren del aceite, se rellenan con la mezcla y se colocan en una fuente enmantecada. Luego, se distribuye la restante manteca en copos y se ponen en el horno hasta que se doren ligeramente. Tomates Mary Poppins. Este es un plato para 6 personas. 6 tomates, 200 gramos de jamón cocido cortado grueso, 200 gramos de queso fontina, también cortado grueso, 3 huevos hervidos, unas ramitas de albahaca, un tallo de apio, medio limón, aceite, pimienta y sal. Preparación. Se cortan el jamón y el queso en daditos y se colocan en un recipiente. Se añade la mitad de la albahaca picada y el apio picado. Aparte, se pican los huevos. Se les quita a los tomates una rodaja superior para poder luego taparlos. Se les quita su pulpa y las semillas y se les pone adentro sal y pimienta. Se rellenan con un poco de huevo picado, el jamón, el queso, la albahaca y el apio. Se condimenta con aceite, sal, pimienta y unas gotas de limón. Encima se colocan 2 hojitas de albahaca y se tapa con la tapita del tomate. Si se quiere, se acompaña con mayonesa. Tomates rellenos con atún. Con estos ingredientes, usted logrará una preparación para 4 personas. 4 tomates medianos, 200 gramos de atún, unos pepinos en vinagre, medio ají colorado, unas anchoas en aceite, un limón, unas ramitas de perejil, 2 huevos, aceite, pimienta y sal. Preparación. Se lavan los tomates, se corta una delgada rodaja por la parte del medio a fin de que una vez partidos por la mitad puedan permanecer completamente derechos. Se cortan los tomates por la mitad en sentido horizontal. Se eliminan las semillas, una parte de la pulpa y todo el jugo. Se parten las anchoas y el atún en trocitos.
los pepinos en rodajas y el ají en tiras. Se colocan el atún, los pepinillos, las anchoas y el ají en un bol. Se condimenta todo con aceite, limón, pimienta y sal. Se salan un poco los medios tomates, se rellenan con el compuesto preparado y después se espolvorean con el perejil previamente picado. Se cuecen los huevos poniéndolos a hervir en agua fría y dejándolos cocer durante 10 minutos, calculando el tiempo desde el momento en que comienza la ebullición. Cuando estén fríos, se cortan en rodajas con el utensilio apropiado. Se coloca sobre cada medio tomate relleno una rodaja de huevo y, si se quiere, se termina de decorar con aceitunas negras enteras sobre las que se pondrán trocitos de ají. Tomates rellenos al horno. Ingredientes: 4 tomates carnosos, 100 gramos de mortadela, 50 gramos de panceta, 30 gramos de hongos secos, 50 gramos de manteca, un pancito duro, unas ramitas de perejil, una cebolla chica, aceite, pimienta y sal. Preparación: se ponen en remojo los hongos, se lava y pica finamente el perejil junto con la mortadela y la panceta, se raya el pan, se disuelve en una cacerola 30 gramos de manteca, se une a la cebolla picada finamente y se rehoga. Luego se añade el pan rallado y cuando esté dorado se pone todo en un bol. Se añaden el picadillo de perejil, la mortadela y la panceta, los hongos lavados, picados finamente y rehogados en la manteca restante, y se sazona con sal y pimienta. Se parten los tomates por la mitad y se les saca la pulpa. Se salan por dentro y se les coloca en el hueco la mezcla preparada. Se ponen en la fuente térmica y se rocían con abundante aceite. Se mete la fuente a horno a temperatura de 175 grados, dejándola durante 1 hora y media. Porotos al vino blanco. Si usted desea preparar este plato, debe contar con estos ingredientes: 1 kilogramo de porotos frescos, 4 cebollas, 2 clavos de olor, 7 dientes de ajo, un ramito de hierbas aromáticas, 3 cucharadas de aceite, una tajada de jamón crudo, 2 vasos de vino blanco seco, aceitunas negras, sal, pimienta y hojas de laurel. Preparación: cocina los porotos poniendo en el agua las 2 cebollas picadas, los clavos de olor, los dientes de ajo, el ramito compuesto, la sal y la pimienta. Cuando esté terminada la cocción, cuélela. En una cacerola ponga 3 cucharadas de aceite, un picado de cebollas y de ajo que dejará cocinar, la hoja de jamón cortada en trocitos, las aceitunas negras descarozadas. Cocine revolviendo, moje con los 2 vasos de vino blanco seco y agregue los porotos. Revuelva, tape y deje cocinar lentamente durante algunos minutos a fin de que la salsa se líe bien. Sirva muy caliente.
Budín de espinacas y zanahorias. Este plato logrará ser para 6 personas con los siguientes ingredientes: 1 kilogramo de espinacas, 500 gramos de zanahorias tiernas, 500 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de manteca, 100 gramos de harina, una yema, nuez moscada y sal. Preparación. Se enmanteca abundantemente un molde sabarín. Se hierven separadamente las espinacas y las zanahorias. Se escurren y se prensan también separadas. En 2 cacerolas se dejan rehogar bien las 2 verduras en 25 gramos de manteca cada una. Con la manteca restante se prepara una bechamel que deberá quedar muy espesa. Una vez listo, se retira del fuego y se añade la yema, dividiendo la bechamel en 2 partes. A una se le agrega el puré de zanahorias y a la otra el de espinacas. Se vierte en el molde ya enmantecado primero la preparación de espinacas. Se iguala con espátula y luego se pone las zanahorias nivelándolas. Se introduce el molde en horno a baño María a una temperatura de 175 grados, dejándolo durante 45 o 50 minutos. Tortilla de ajíes. Ingredientes que necesita para realizar este plato: manteca, media cebolla, un tomate pelado, azúcar, sal, pimienta, 3 papas hervidas, 3 ajíes asados previamente, 4 huevos. Preparación. Se hierven 3 papas primeramente y se asan a horno los ajíes. Se dora en manteca la media cebolla cortada en rodajas. Se agrega el tomate grande pelado y picado, una pizca de azúcar, sal y pimienta. Luego se añaden las papas cortadas en daditos y los ajíes asados cortados en tiritas. Se cuece durante unos minutos y se vierten los 4 huevos batidos y sazonados. Se deja la tortilla a fuego suave, se da vuelta de ambos lados. Esta tortilla se puede comer fría o caliente. Chauchas al huevo. Este es un plato para 4 personas. Ingredientes: 600 gramos de chauchas, 50 gramos de manteca, 50 gramos de queso rallado, 4 huevos, un poco de leche, una cucharada de harina, una cebolla pequeña, unas ramitas de perejil, pimienta y sal. Preparación. Se hierven las chauchas con agua salada y se cuecen. Se escurren un poco duras. Se pica finamente la cebolla junto al perejil y se pone al fuego en una cazuela con la manteca. Después de unos minutos se agregan las chauchas y se dejan rehogar bien. Luego se añade un poco de caldo, la harina, diluida primero en otro poco de caldo, una pizca de pimienta y sal. Se cuecen las chauchas hasta que la salsa se haya espesado un poco. En un bol se baten los huevos con una pizca de sal, se agrega una pequeña cantidad de leche y el queso rallado. Unos minutos antes de retirar la cazuela del fuego, se vierte sobre las chauchas el batido de los huevos. Apenas estos coagulen, se sirve el plato en el mismo recipiente de cocción. La verdura cocinada de este modo podrá acompañar a muchos tipos de carnes, desde la ternera hasta la de vaca. También es adecuada para servirla acompañando bifes a la parrilla o a la manteca.
Se acompaña con vino tinto que se adapte al plato de carne elegido. Verduras crudas con salsa de cebolla. Ingredientes que necesita para este plato: una planta de escarola o de lechuga, 2 atados de rabanitos, 500 gramos de zanahorias, 200 gramos de queso gruyère o algo similar, 6 salchichas de Viena, 4 pepinillos en vinagre, unas ramitas de perejil, una cebolla, medio limón, vinagre, aceite, pimienta, sal. Preparación. Se lavan y cortan chiquitas las zanahorias y la escarola y se sumergen en un recipiente con agua fría con el jugo de medio limón. En una cacerolita se pone a hervir un poco de agua y se sumergen las salchichas unos minutos. Luego se cortan en rodajas. Se cortan los rabanitos, el queso en cuadraditos y aparte se prepara la salsa. Se pica finamente la cebolla, el perejil y los pepinillos. Se ponen en una cacerola, se echa bastante aceite, vinagre y un poco de sal y pimienta. Se bate bien la salsa con batidor, se dispone a gusto sobre una fuente el queso, las salchichas y todas las verduras y se condimenta con la salsa preparada. Zapallitos rellenos. Este plato podrá ser degustado por 6 personas. Ingredientes: 800 gramos de zapallitos largos, 150 gramos de carne picada, 150 gramos de salchichas, 500 gramos de tomates maduros o en lata 250 gramos al natural, 50 gramos de queso rallado, la miga de un pancito duro, un huevo, un copo de manteca, un poco de leche, nuez moscada, unas ramitas de perejil, media cebolla, aceite y sal. Preparación. Poner la miga del pan a remojar en leche. Lavar los zapallitos, cortarlos por la mitad, rasparlos ligeramente y vaciarlos. Colocar en un bol la carne picada, las salchichas sin piel y en trocitos, el queso, una ralladura de nuez moscada, el perejil lavado y picado y la miga del pan bien exprimida. Por último, añadir el huevo entero y salar, revolviendo con cuchara de madera para unir perfectamente. Rellenar los zapallitos con la mezcla. A continuación, preparar la salsa. Picar media cebolla y colocarla en una cacerola grande con manteca, 2 cucharadas de aceite y algunas cucharadas de agua. A los 5 minutos, añadir los tomates pelados y desprovistos de las semillas. Agregar un poco de sal y cocer durante 10 minutos a fuego lento. Si durante la cocción llegara a espesarse, añadir algunas cucharadas de agua caliente para no interrumpir la cocción. Cuando la salsa esté lista, incorporar los zapallitos y tapar el recipiente para que se continúe la cocción durante 20 minutos. Comprobar que los zapallitos estén bien cocinados, pincharlos con un tenedor y servirlos.
Ajíes rellenos Palermo. Ingredientes: 5 ajíes, 4 tomates maduros, 150 gramos de atún, una mozzarella de 150 gramos, un poco de leche, 4 rebanadas de pan lactal, un poco de perejil, unas ramitas de albahaca, nuez moscada, aceite y sal. Preparación. Se desmenuza el pan lactal y se ablanda en un poco de leche. Se pica muy finamente el perejil junto con la albahaca. Se sumergen los tomates y se los pela. Se les quitan las semillas y se cortan en trocitos. Se corta el atún y la mozzarella en cuadraditos y se coloca en un bol la mozzarella, el atún, las rebanadas de pan exprimidas, el perejil y la albahaca, una ralladura de nuez moscada y sal. Se remueve todo con cuchara de madera. Aparte, se cortan los ajíes a lo largo, se les quitan las semillas, se salan ligeramente por dentro y se rellenan con la preparación anterior. Se colocan los ajíes rellenos en una fuente para horno, se rocían con un poco de aceite y se meten al horno a temperatura de 180 grados, dejándolos hasta que estén bien cocidos. Deben servirse calientes. Zapallitos rellenos con pollo. Ingredientes para un plato de 4 personas: 4 zapallitos, 150 gramos de sobrante de carne de pollo, 250 gramos de salchichas, 50 gramos de queso rallado, 50 gramos de manteca, 3 huevos, pan rallado, aceite y sal. Preparación. Se hierven los zapallitos, se escurren y se dejan enfriar. Se prepara el relleno. Se ponen en un recipiente el sobrante de pollo hervido, se añade el picadillo de pollo, las salchichas y el queso, un poco de sal, un huevo entero y la yema. Se mezcla bien utilizando también la pulpa de los zapallitos y se rellenan los zapallitos. Se bate la clara que ha quedado aparte junto con el huevo restante y una pizca de sal, rebozando los zapallitos primero en el huevo y luego en el pan rallado. Se pone manteca y aceite en una sartén y se fríen los zapallitos en el mismo, primero de un lado y luego del otro. Fríos o calientes son deliciosos. Porotos a la provenzal. Ingredientes que necesita para realizar este plato: una cebolla picada, 50 gramos de manteca, un clavo de olor, medio litro de caldo, 2 kilos de porotos blancos, un diente de ajo, una hoja de laurel, un tomate pelado, pimienta y sal. Preparación. Saltee una cebolla picada en manteca. Agregue el clavo de olor y el caldo. Cuando suelta el hervor, agregar los porotos blancos pelados, el diente de ajo, la hoja de laurel y el tomate pelado. Deje cocinar suavemente durante 1 hora. Sazone con sal y pimienta y siga la cocción hasta que los porotos estén tiernos.
Verduras mixtas a la griega. Este plato es para 6 personas con los siguientes ingredientes: 4 alcauciles, un coliflor mediano, 4 hinojos, 3 puerros, 5 zanahorias, 500 gramos de cebollas pequeñas, 3 zapallitos, un apio, un vasito de vinagre, 2 hojas de laurel, 2 limones, tomillo, pimienta en grano, aceite y sal. Preparación. De los alcauciles, lo único que se utiliza es el corazón. Y en el momento de limpiarlos, se los coloca en un bol con agua fría y el jugo de limón. Se limpian todas las demás verduras, como corresponde, y se cortan en trozos pequeños. Se pone una olla al fuego con agua ligeramente salada y el jugo del otro limón. En cuanto rompa a hervir el agua, se echan dentro todas las verduras y se dejan 3 o 4 minutos. Se escurren, se refrescan en agua fría, se ponen al fuego una cazuela con las verduras, un vasito de aceite, un poco de tomillo, las hojas de laurel y aproximadamente 2 vasos de agua, el vinagre, unos gramos de pimienta y un poco de sal. Se tapa la cazuela y se dejan cocer a fuego lento, comprobando de vez en cuando la cocción para retirarlas un poquito duras. Salpicón de espinacas. Ingredientes: medio kilo de espinacas, 4 huevos, medio kilo de tomates, un ají y sal. Para la preparación de la salsa vinagreta necesitará 4 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de vinagre, sal y pimienta a su gusto. Preparación. Lave las espinacas, échelas en agua salada hirviendo y cuézalas durante 5 minutos. Escurrirlas, exprimirlas hasta quitarles todo el agua y dejarlas enfriar. Hervir 4 huevos durante 12 minutos y quitarles la cáscara. Mezclar suavemente las espinacas, los tomates y el ají. Preparar la salsa vinagreta con 4 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de vinagre, sal y pimienta. Sazone el salpicón, cubra con los huevos duros y picados y sirva. Revuelto español. Este es un plato para 6 personas. Ingredientes: 800 gramos de tomates, un ají colorado, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite, sal, pimienta, orégano, tomillo, laurel, 6 huevos y manteca. Preparación. Pele y corte en trozos los tomates. Corte el ají en rodajas finas. Pele 2 dientes de ajo. Cueza todo en una sartén conteniendo las cucharadas de aceite. Condimente con sal, pimienta, orégano, tomillo y laurel. Aparte, bata los huevos y cuando las verduras estén cocidas, mezcle las 2 preparaciones y cueza a fuego suave, revolviendo continuamente y agregando trocitos de manteca. Cuando el huevo esté cocido pero cremoso,
Sirva el revuelto sobre rebanadas de pan fritas o tostadas. También frío, este plato es delicioso. Alcauciles al jamón. Ingredientes: 6 alcauciles, 150 gramos de jamón cocido, 3 anchoas en salmuera, un huevo, un limón, perejil, vino blanco seco, ajo, aceite, sal y pimienta. Preparación: picar por separado 50 gramos de perejil con un diente de ajo, jamón y anchoas bien lavadas. Sacar las hojas duras de los alcauciles con un cuchillo filoso, cortar las partes más duras y las puntas. Luego, cortar por la mitad a lo largo. Retirar algunas hojitas del centro para formar un hueco pequeño. Colocarlo en agua con jugo de limón. Poner en un recipiente el perejil, jamón, anchoas, las hojas pequeñas del centro picadas, el huevo entero, pimienta a gusto y sal si es necesario. Mezclar bien todo. Acomodar las mitades de alcauciles en una fuente especial para horno y mesa. Condimentarlos con sal y pimienta y distribuir en el centro de cada uno un poco de la mezcla de jamón, prensándolo un poco con cuchara, rociándolos con aceite y medio vaso de vino blanco. Cocinar en horno lento y por espacio de 1 hora aproximadamente. Si se desea, se cocina sobre el fuego moderado con el recipiente tapado. Si es necesario, agregar un poco de agua. Torta pascualina. Ingredientes para el relleno: acelga hervida, orégano, pan mojado en leche, laurel, un puñado de queso de rallar, 2 o 3 huevos crudos. Los ingredientes en este caso para la masa: 2 tazas de harina, aceite, un huevo, sal y un chorro de leche fría o agua fría. Preparación: se pone la acelga en un sartén con aceite, se fríe un rato y se le agrega el orégano, el pan mojado en leche, el laurel, sal y el puñado de queso rallado. Se deja un rato más en el fuego para que se mezcle bien todo y se retira dejándose enfriar un poco. Se prepara la masa colocando sobre una mesa de madera las 2 tazas de harina. En el medio se pone el chorrito de aceite, el huevo, la sal y un chorrito chico de leche fría o agua fría. Se mezcla todo bien formando un bollo, revolviendo con un cuchillo como si batiera. Se amasa un poco y se corta en 2 pedazos. Se pone en una fuente Pirex unas gotas de aceite y se desparrama dentro uno de los pedazos de masa. Dentro se le vuelca el relleno. Se hacen dentro del relleno una especie de pocitos y dentro de los mismos se vuelcan los huevos crudos. Por último, se desparrama la masa que estaba encima de todo y un chorrito de aceite o pedacitos de manteca. Se prepara en el horno bien caliente, se pone la torta y se baja el horno a temperatura mediana. Aproximadamente se deja 3/4 de hora y se sirve.
tortilla de acelgas o espinacas. Los ingredientes que necesita son espinacas hervidas o acelga, cebolla, 2 huevos, queso rallado, sal y aceite. Preparación. Se hierven ligeramente las acelgas y se cortan bien chiquito. En un sartén se fríe un poco de cebolla y cuando ésta esté perfectamente bien, se le agrega la verdura. Luego de unos minutos, se le echan los 2 huevos previamente batidos y mezclados con el queso rallado. Se condimenta con sal y se deja unos minutos. Se da vuelta y se sirve caliente. Sopa de garbanzos y acelgas. Este plato es para 6 personas con estos ingredientes: 500 gramos de garbanzos, 300 gramos de acelgas o espinacas, 50 gramos de tocino, un copo de manteca, 4 puerros, un cubito de caldo de carne, pan, aceite y sal. Preparación. El día anterior se ponen en remojo los garbanzos en agua y se dejan durante toda la noche. Se limpian las verduras y se cortan en tiras. Se pica el tocino junto con los puerros y se pone todo en una cacerola bastante grande. Se añade después la manteca y 2 cucharadas de aceite. Cuando los puerros están rehogados, se añaden los garbanzos bien escurridos, agua en abundancia, un poco de sal y se cuece con la olla tapada y a fuego lento durante unas 3 horas. 15 minutos antes de terminada la cocción de los garbanzos, se incorpora el cubito de caldo y las acelgas. Se corta el pan en rebanadas de medio centímetro, se tuestan en el horno y se distribuyen en el fondo de cada plato. Luego se vierte encima la sopa de garbanzos y acelgas y si se quiere se puede espolvorear con queso rallado. Sopa de verdura y fideos. Ingredientes para este plato: 2 zanahorias, medio repollo pequeño, media lata de arvejas, un puerro, media cebolla, un tallo de apio, un zapallito, un hueso de jamón, queso rallado, 4 cucharadas de aceite y sal. Preparación. Se pone en el fuego un recipiente con agua y se le echan las cucharadas de aceite y el hueso de jamón lavado. Se añaden, cuando el agua aún esté fría, las zanahorias cortadas en cuadraditos, el puerro, la cebolla y el apio cortado en rodajas finas. Se sala un poco la sopa porque el hueso de jamón le dará suficiente sabor. Se tapa el recipiente y se deja cocer a fuego lento. Después de 1 hora de cocción aproximadamente, se añaden el zapallito cortado en cuadraditos, el repollo en tiras y se continúa la cocción durante 45 minutos tapado. Después, se añaden las arvejas y se deja cocer todavía durante unos minutos. Si se utilizan arvejas frescas, se deben incorporar 1 hora antes de finalizada la cocción. Se sirve esta sopa con fideos macarrones chiquititos. Una vez servida, se espolvorea con queso rallado.
Sopa de chauchas. Ingredientes para esta sopa: 1,4 kilos de carne, una cebolla picada, medio kilogramo de papas, 1 kilogramo de chauchas, 2 tazas de caldo, cubitos de jamón o panceta, sal, pimienta, manteca o aceite. Preparación: dorar en manteca la carne y la cebolla picada cortada en dados. Agreguen medio kilo de papas en dados y las chauchas cortadas en trozos de 3 o 4 centímetros. Saltee rápidamente y cubra con el caldo. Condimente con sal y pimienta y cueza hasta que las papas estén tiernas. Agregue más caldo si fuera necesario. Debe quedar una sopa espesa tipo minestrone. Queda deliciosa agregando a la carne cubitos de jamón cocido o de panceta. Chauchas a la americana. Ingredientes: 1 kilogramo de chauchas, 100 gramos de manteca, 3 huevos duros, 200 gramos de crema de leche, una lata de sardinas, queso rallado, nuez moscada, sal y pimienta a su gusto. Preparación: limpiar las chauchas, sacar los hilitos a ambos lados y cortar los bordes. Partir a lo largo y cocinar en una cacerola con agua y sal. Saltear en manteca y agregar las sardinas desmenuzadas, la crema de leche y los huevos picados. Condimentar. Disponer todo en una fuente para horno y espolvorear con queso rallado. Hornear 10 minutos y servir. Guiso de arvejas. Los ingredientes que necesita para realizar este plato son los siguientes: 1 kilogramo de arvejas, una cebolla, 100 gramos de panceta, medio kilogramo de carne de ternera picada, un vaso de aceite, una cucharada de perejil, 2 tomates pelados, ajo, sal y pimienta. Preparación: colocar en una cacerola al fuego con aceite. Dorar el ajo. Picar la panceta, el perejil, la carne, la cebolla y los tomates. Agregarlos a la cacerola con el ajo. Cubrir con agua y agregar el condimento y las arvejas ya cocidas. Cocinar tapado a fuego lento hasta lograr una salsa bastante espesa. Servir en platos hondos. El agua puede reemplazarse por caldo. Habas a la italiana. Ingredientes: 1 kilogramo de habas, 100 gramos de queso rallado y 2 tazas de tuco. Preparación: desgranar las habas sacando la piel que las cubre y cocinar en una cacerola con agua y sal. Retirar del fuego una vez que estén blandas. Disponer las habas en una fuente y cubrir todo con el tuco caliente. Espolvorear con queso rallado. Este plato es ideal para acompañar un plato de carnes o pastas.
Colchón de arvejas. Estos son los ingredientes: 1 kilogramo de arvejas, aceite, un pimiento morrón, un tomate, media docena de huevos, una cebolla, pimentón, sal y pimienta a su gusto. Preparación: desgranar las arvejas y cocinar en una cacerola con agua y sal. Retirar del fuego cuando ya están cocidas. Colocar al fuego una sartén con un poquito de aceite y freír la cebolla en rebanadas, el pimiento cortado en tiritas, un tomate cortado en cubos sin pellejo ni semillas. Freír hasta lograr una salsa espesa y condimentar con pimentón, sal y pimienta. Añadir las arvejas y cubrir con agua. Cuando el líquido comience a consumirse, realizar 6 hoyos y romper en cada uno de ellos un huevo. Cocinar hasta que el huevo esté blando.